quedaros conmigo en este vídeo porque os voy a mostrar este aparatito que trae unas baterías muy guapas de litio y vamos a echar unos niveles con esto. Venga, dentro intro. Bueno, los chicos de LasGo me mandan este paquete, vamos a abrirlo y se trata de un nivel láser en 3D, ¿vale? Abrimos la caja y nos viene un maletín bastante cuco, pues para poder llevarlo a cualquier lado, transportarlo a cualquier lado. Ahora lo podéis ver, ¿no? Es una funda semirrígida, muy agradable al tacto. Vamos a abrirla, porque en este vídeo, aparte de enseñaros esto, las baterías que lleva y lo guapo que es este tipo de nivel, yo los he usado bastante, la verdad, en mi trabajo. Y bueno, ya vais a ver qué pasada. Vamos a hacer unas pruebas en una lonja para que veáis al detalle cómo se ve. Vale, vamos a abrirlo y vemos. Bueno, esta bolsita es porque me la he dejado yo por aquí. En esta bolsita me venía este aparatito. Esto es una pizarra para que echemos el nivel exactamente, ¿no? Nos podemos poner a una distancia de, yo qué sé, 50, 100 metros, 200 metros. Y con esto, a distancia, vamos a ver cómo apuntamos perfectamente. Bueno, vámonos al lío, al aparato importante, ¿no? Y a las baterías, claro. Mirad, porque este estuche nos trae dos baterías. Dos baterías. Una para que utilicemos y otra de recambio. Mirad, esta está usada y cargada y esta está todavía virgen sin usar. Ya podéis observar por dónde se va a cargar. Puerto USB tipo C. La verdad que las baterías que vienen ahora mismo de los aparatos es una gozada. Y lo del puerto USB tipo C, pues ¿qué queréis que os diga? Pues que también. ¿Esto qué va a ser? En estas baterías que nos trae este nivelador de láser, pues esto es muy simple, ya lo podéis ver aquí. Son 7,4 voltios, aquí se ve, y 2600 miliamperios. Son dos celdas, 18650 en serie y de 2600 miliamperios cada una. Positivo y negativo. Más simple no puede ser esto, ¿vale? Una 2S, un P. Pero vienen súper guapas. Con su cargadorcito, como os he comentado antes, USB tipo C. Es una pasada este tipo de packs de baterías. Bueno, vámonos. Seguimos al lío. Nos trae un cable cargador, como os he comentado. Nos trae unas instrucciones por aquí. ¡Yepa! Un libro de instrucciones. Varios idiomas. Perfecto. Nos trae también... ¡Yepa! La verdad que está bien encajado esto, ¿eh? Nos trae un soporte. Que este soporte ya lo vamos a ver luego en acción. Y os lo explico un poquito. Lo dejamos por aquí. Y bueno, pues vamos a sacar ahora mismo el láser todo guapo. Y retiramos el estuche. Fijaros qué nivel láser de LasGo que nos han dejado para hacer unas pruebas y enseñároslo. Se le ve robusto. Esto es metálico. El nivel láser viene muy bien con unos plásticos pues para evitar golpes y que se nos rompa el aparato, ¿vale? Tiene 3 láseres. Ya lo podéis observar. Y es muy sencillito. Tiene aquí un botón de bloqueo y desbloqueo. Cuando echamos los láseres, pues hay que... para manejarlo ahora, hay que tenerlo bloqueado. Y cuando se echa el láser, se desbloquea para que se autonivele y corrija si hay un pequeño desnivel. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos 2 botones. El de encendido. Apretamos, pero antes de nada vamos a meter la batería. Batería que va alojada en esta cavidad. Cogemos la que tiene carga a tope y la metemos. ¡Opa! Y ahora sí que podemos encender nuestro nivel láser. Ahí lo podéis ver cómo nos echa 3 líneas. Horizontal y vertical y luego la cruceta. Que para hacer un montón de trabajos viene súper bien. Lo que os estaba comentando. Si tenemos nuestra tablilla, fijaros que puede estar esta tablilla puesta a
pues a 200 metros, 300 metros, estos láseres llegan lejos de narices. Y más si lo hacemos pues al atardecer o al amanecer a primera hora. Y podemos ir buscando la zona, ¿no? La zona, digamos, que mejor nos convenga, pues para que nos coincidan las líneas, ¿vale? Ahí tenemos la línea y luego la otra línea, fijaros cómo la voy bajando. Ahí tendríamos el nivel prácticamente perfecto. Bueno, vámonos a verlo en acción, este láser, porque qué mejor que verlo in situ y en las cosas que se pueden hacer a diario, ¿no? Por ejemplo, en techos falsos. Vamos allá. Bueno, bien, pues nos hemos venido a una lonja en la cual tenemos, esto es el techo, lo que estáis viendo es el techo de una lonja, la típica lonja pues que nos las dan así y luego tienes que gastar un dineral en hacer los techos, ¿no? Aquí tenemos luminarias, que bueno, están digamos que por encima estaría, vamos a poner un techo falso, ¿vale? Esta es una luminaria colgante y poniendo un techo falso, lo que haríamos sería, pues bueno, tapar y aislarnos un poquito más, no se verían esos tubos, no se vería el aislamiento amarillo, ¿no? Y bajaría, pues, por ejemplo, podríamos bajar, pues por debajo de la luminaria esta, o sea, por encima de la luminaria esta echaríamos, digamos, el nivel láser. Entonces, pues bueno, vamos a poner nivel láser y vamos a ver cómo se ve. Vamos a aprovechar que tenemos ese tubo de hierro ahí y vamos a pegarle porque sí, el soporte del láser tiene imanes. Así que vamos a pegarlo ahí arriba y a ver cómo se ven las líneas. Bueno, pues ya tenemos nuestro nivel láser 3D colocado ahí y ya podéis observar que nos echa varias líneas. En realidad solo son 3 líneas, ¿vale? Vertical, horizontal y luego una que nos viene bien echarla o no. En este caso, bueno, está encendida, aunque no sería necesario. Y ya podéis observar cómo por encima, lo que viene siendo la luminaria, tenemos la línea echada a perfecto nivel alrededor de la lonja y siempre, pues por ejemplo, esta es una parte, de la parte más baja, esta tubería es de la zona más baja y entonces siempre hay que dejarle por debajo nuestra línea, ¿de acuerdo? Y aprovechando, pues bueno, ya que tenemos la instalación eléctrica hecha, pues para no tocarla y que el techo se nos quede, fijaros, siempre por encima de la instalación que tenemos ahora hecha. Que luego, que cuando pongamos un techo ya como Dios manda, pues podremos poner nuestra instalación y todo lo que queramos por encima. Toda tubería, instalación, incluso paneles de LED, esos empotrados de tipo oficina, que son súper chulos, de 60 por 60. Así que lo dicho, chicos, ahí está el láser, lo podéis ver, y está totalmente nivelado, porque cuando quitamos el bloqueo, se autonivela el solo. Mirad, os podéis fijar aquí, en este lado de aquí, que la línea no continúa, ¿no? Y es lo que os comentaba antes, que justamente la línea está pegando en esta tubería que hay aquí. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es bajar un poquito más el nivel, ¿no? Para que esa línea sea continua y cuando echemos las líneas del techo no nos pegue la parte más baja de la tubería. Por lo tanto, cogemos nuestro nivel, cogemos esta ruletita que tenemos justamente aquí y lo iremos bajando poco a poco. Y al bajarlo, mirad, lo bajamos con esta ruletita y ahora veremos, ¿veis? Como efectivamente ya podéis observar que la línea es totalmente continua. Mientras que si lo subimos, voy a enfocar las dos cosas a la vez. Voy a subir el láser para arriba y al subirlo poco a poco veremos como la línea choca en la parte más baja y ahí sería incorrecto echar la línea. ¿De acuerdo? Otra de las opciones es, pues para cuando ponemos puertas, pues para tener las verticales de las puertas, para poner los marcos, por ejemplo. Vamos allá. Vale, imaginaos que queremos echar las líneas de unas puertas, de unas verticales para poner unos marcos o lo que sea, y nos encontramos con que tenemos que está parpadeando el nivel láser. Bueno, es que está mal apoyado. En el momento que está mal apoyado, empieza a parpadear. Tendremos que apoyarlo correctamente para que deje de parpadear y nos marque las líneas verticales y horizontales sin ningún tipo de parpadeo. Y luego ya iremos colocando nuestra línea vertical donde nos corresponda. Ya podéis observar pues que la puerta parece que está bastante nivelada. Ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Otra de las posibilidades es para los suelos, para hacer
bien las cuadrículas de los suelos con las baldosas para no equivocarnos y pues por ejemplo pues para colocar luminarias o cualquier cosa en un pabellón que no sepamos exactamente hacer la medida en el techo, pues bueno, con este láser lo hacemos. Vamos allá. Con este tipo de nivel láser podremos echar líneas también por el suelo, tener ángulos totalmente rectos y en forma de cruz para alinear nuestras baldosas cuando echemos los suelos. También vale para suelos, sí, sí. Y si queremos, por ejemplo, marcar un punto que tenemos en el suelo, en el techo, también nos va a valer. Ahora mismo, tal y como está, subimos para arriba y ahí podéis ver en el techo cómo nos marca el punto exacto donde tendríamos que hacer el agujero pues para colgar un chorizo, un jamón o una lámpara, como esa que tenemos ahí, que en su día utilicé pues un nivel láser de estos. Por último, pues la estabilidad que tiene este tipo de láseres cuando les damos pues caña, por decirlo así, pues aquí lo podéis ver. Bueno, como podéis observar, tenemos aquí el láser fijado en este hierro y nos está marcando en la entrada de la lonja pues nuestra horizontal y nuestra vertical. Y para que veáis qué nivel tiene de estabilidad, vamos a moverle un poquito. Ya podéis ver, habéis visto, ¿no? Cómo se nivela y vuelve a su sitio otra vez de nuevo. Una auténtica maravilla de nivel de LasGo, de la marca LasGo. Y bueno, por último, comentaros pues que este botón es el de encendido apagado y el que nos enciende y apaga los láseres, y este simplemente es de brillo, más brillo o menos brillo de lo que viene siendo la intensidad del láser. Espero que os haya gustado este tipo de herramientas porque viene muy bien tenerlas, es una herramienta profesional y ya os digo yo que yo le voy a dar uso. Así que no dudéis en si tenéis alguna duda, me la dejáis en comentarios o en mi grupo de Todo Baterías de Telegram, ahí estaré encantado de ayudaros. Buen aparatito. Un saludo, agur agur a todos.